Bueno, de nuevo el saludo para todos y el agradecimiento especial por el espacio que nos están dedicando en este encuentro de formación. Hoy con un tema que pues me parece muy pertinente, muy al lugar, que es el tema de la transmedia o la narrativa transmedia, como también se le suele llamar en los entornos educativos. Y para este propósito, pues está con nosotros hoy de manera especial la profesora Dalila Díaz. Ella es profesora de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada. Ella pues es una persona que tiene una amplia experiencia en temas de formación virtual, se ha desempeñado también como diseñadora instruccional, ha sido tutora en estos escenarios de virtualidad en otras instituciones educativas. Actualmente tiene un cargo administrativo aquí en la institución. Ha investigado sobre temas relacionados con la comunicación educativa, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y temas de mediación de tecnología en educación. Así que, pues, le damos la bienvenida a profe Dalila y es un gusto tenerla aquí en este espacio de formación con los profes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar. Muy buenas tardes a todos y todas. Pues al ingeniero Edgar agradecerle la invitación, la posibilidad de pues, poder compartir con ustedes. Y nada, pues la idea es que en esta próxima hora 15 minutos máximo, estemos conversando no solamente sea yo quien pueda pues hacer la intervención, de un tema que no es tan nuevo, pero que todavía resulta novedoso en las prácticas que tenemos en aula. Y pues creo que sobre lo que vale la pena hablar, reconocer qué estamos haciendo, qué podemos hacer con lo que existe, porque creo que ese es el cuestionamiento que constantemente debemos tener los profesores. Entonces, Edgar, ¿me ayudas con la presentación? Claro que sí. Bueno, ya iniciamos. Sí, yo creo que ya comenzamos. Listo. Ya vamos a compartir aquí la pantalla, o por lo menos esta pestaña, y ya, bueno, yo creo que toda la pantalla. Aquí, No está apareciendo. sí, ahí ya creo que podemos. Acá debajito. Listo, entonces vamos a estar hablando sobre narrativas digitales, con un detenimiento sobre lo que es las narrativas transmedia, obviamente pues aplicado a los procesos educativos. Pues ahí está de pronto en la ICAR con la que se divulgó este espacio, pero pues para repetir, mi nombre es Dalila Díaz. Me gusta, digamos, y me engoma todo este tema de cómo utilizar las tecnologías, porque pues también es mi proceso como licenciada en informática que inició, digamos, con estas motivaciones. Pero de manera particular, pues le he cogido un cariño especial a lo que es el concepto de educomunicación y con educación, que es el encuentro, digamos, que hay entre la comunicación y la educación, sobre todo al servicio de los procesos educativos, ¿no? Porque pues puede ocurrir tanto dentro como fuera del aula, pues yo lo he abordado más desde dentro del aula. Entonces, vamos entonces a empezar hablando sobre lo que son las narrativas digitales. Vamos a hacer un reconocimiento frente a esto. Una de las cosas con las que a mí me gusta, digamos, reflexionar al respecto es sobre el valor de la narrativa, ¿no? El valor del relato, más que de lo tecnológico, porque pues para mí las tecnologías son el medio del que ahora disponemos y que ahora en este momento son limitados con respecto a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero las narrativas siguen siendo las mismas, esas que antropológicamente nosotros hemos visto que han constituido el desarrollo del hombre ha estado basado en las narrativas, ¿sí? Los pictogramas, las maneras como las personas relatan la reunión alrededor de fogatas, cómo nos reunimos alrededor de la comida, ¿sí? Nuestra cultura se entreteje con la comunicación y la comunicación no es más que la construcción de relatos. Entonces,
digamos, neurológicamente nosotros tenemos un apego al relato. Hace parte de nuestra propia existencia, de nuestro propio desarrollo como personas. Entonces a todos nos gusta contar el cuento o que nos los cuente. Los profesores somos grandes contadores de cuento, ¿sí? Algunos cuentan también su cuento, pues que logra enganchar a los estudiantes. Otros, pues, lo cuentan de una manera que a algunos los engancha y a otros no, ¿sí? Entonces, a veces, o sea, nosotros tenemos y también, digamos, por cultura, en Colombia tenemos un gusto por escucharnos, ¿sí? Entonces la tradición oral se vuelve, o sea, ha estado dentro de lo que nosotros somos. ¿Sí? Yo soy costeña y a los costeños nos encanta contar historias y salir a la calle y hablarnos. Entonces, para mí, culturalmente, hablar es una de las cosas con las que más disfruto, ¿no? Nuestros chicos también lo hacen, constantemente lo están haciendo y la invitación, digamos, para hablar de esas narrativas es, primero, que el énfasis no está en el medio, está en la narrativa, ¿sí? En la capacidad que tiene de interpelar, de la capacidad que tiene de motivar, en la capacidad que tiene de crear conexiones, ¿sí? Desde la neuropsicología se ha visto, digamos, que hay unos procesos mentales por los que nosotros pasamos cuando estamos en un proceso de aprendizaje y uno de ellos tiene que ver con la motivación. Entonces, de acuerdo con la teoría de Ausberg del aprendizaje significativo, la motivación hace casi que el 50% del trabajo. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de motivar, pues podemos estar ganando la atención del estudiante y con eso se abre, digamos, la ventana de la memoria y entra entonces a jugar una serie de procesos cognitivos que son valiosos. Entonces, la pregunta primera es, pues, ¿cómo nos estamos nosotros? ¿Cómo estamos contándole ese cuento a los chicos? ¿Y qué estamos haciendo, digamos, desde el aprovechamiento del recurso? ¿Sí? Entonces, pues, la invitación es a que, a la medida en que voy aquí dialogando, ustedes puedan hacer también un proceso de interacción. Entonces, la invitación es que puedan, ojalá, escanear desde sus celulares ese código QR que los va a llevar a un Menti, ¿sí? Y desde allí, ojalá que, pues, que funcione también yo siempre tengo un temor cuando hago estos procesos de interacción y es que funcione, que lo haya hecho bien, que no lo haya, digamos, cuadrado mal. Entonces la invitación es que ustedes puedan ingresar y allí nos vamos a encontrar pues con una pregunta, ¿sí? ¿Y cuáles son esas narrativas digitales que conoces? ¿Sí? ¿Cuáles has utilizado? ¿De cuáles te acuerdas ahora? ¿Cómo reconoces el concepto de narrativas digitales? ¿Sí? Porque esto hace parte de nuestra vida cotidiana. Sí, un espacio, sí. Funciona. Falta el código, ¿no? De pronto es lo que está faltando. Un código para ingresar. Sí, pues digamos, con el código QR se puede acceder directamente. Un enlace sí, pero a través del celular. Sí. La idea es que es una respuesta rapidita. No es... Con un enlace en el chat. Vamos a ver si es posible. En el portátil, entonces. Ok. Un momento, entonces ya comparto el enlace. Ahí mismo está. Si quieres, entonces sal de la presentación un momento. Sí. Y ahí está Menti abierto. Y desde Share, ahí ya lo puedes compartir, copiar el enlace. ¿Está? Sí, pero ahí está. Entonces, con Share, porque igual vamos a continuar con varias. Ok. Entonces, aquí, ese. Sí. Exacto. Ese es el link. Muy bien. Sí, ya lo vamos a poner. Por favor, nos confirman si... Mira, aquí ya tengo una respuesta. Entonces, ya estamos compartiendo el link. Exacto, confirma que efectivamente funciona. Y el código es 43 14 17 97. ¿Lo ponemos? Sí. Código. 43 sí. 14 17 97. 43 14 17 97. Listo. ¿Mostramos las respuestas? Sí. Vamos a ver las respuestas. Sí, en el chat entonces está un enlace y también está el código para acceder a Menti. Vamos a compartir en este momento.
Esto está desacá, en este. Dale en presentación y así lo podemos ver las respuestas que mandan. Listos. ¿Listo? Creo que cierro acá, ¿verdad? Ujú. Listo. Bien, ¿listo? Ok, veo que ya vamos teniendo algunas ideas. El storytelling, podcasts, imágenes, videos, animaciones, gráficos, infografías. El storytelling es justamente esa traducción, ¿no?, que tenemos de narrativas, ¿sí? Entonces, y de hecho es un concepto que es estudiado inicialmente a nivel pues, de la academia en habla inglesa, ¿sí? Y luego pues llega a nosotros. Tenemos ya unos autores que son reconocidos al respecto. Y es un tema que digamos que así se ha vuelto de gran valor para nosotros, sobre todo en la cotidianidad. Entonces, acá tenemos realidad virtual, juegos interactivos. Así es. Nosotros podemos clasificar las narrativas de acuerdo con el sentido, ¿sí?, al que se privilegia. Pero no solamente eso, o sea, podemos decir, ok, tenemos narrativas textuales, tenemos narrativas sonoras, tenemos narrativas audiovisuales, pero adicionalmente tenemos pues narrativas gráficas, ¿sí? Pero adicionalmente lo bacano de la tecnología es que ha permitido que todas esas narrativas puedan converger. Entonces tenemos unas narrativas que son multimediales, ¿sí? Y con eso entonces se estimula a más de un sentido. Entonces en ese ejercicio pues estamos los audiolibros, que corresponderían entonces a las narrativas que son sonoras, pero que adicionalmente regularmente suelen incluir también texto o imágenes que se acompañan, ¿sí? Los podcasts que privilegian pues lo sonoro, entonces es una narrativa sonora. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos encontrar dentro de estas narrativas aquellas que son continuas y las que son discontinuas. Entonces, las continuas son, por ejemplo, cuando estamos escuchando la radio en la web, ¿sí? Entonces, hay radios que son continuas. Y otras, pues, son aquellas radios que están constituidas por estas series de podcast que solemos consumir nosotros en iVoox o en estas otras plataformas, en Spotify, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con el video, con los textos, ¿no? Una de las características de las narrativas digitales, entonces, es que permite la integración de varios formatos, y eso lo dice, de hecho, Carlos Escolari en uno de sus textos de 2008, que se llama Hipermediaciones, y que hace toda una reflexión al respecto, y dice, lo digital, ¿sí?, llevar todos estos formatos al bit. El bit es el que hace que nos unamos, y ya los medios no actúan de manera desintegrada, sino que se encuentran, y desde allí entonces podemos hablar de la multimedialidad, ¿sí? Entonces esa es una característica. Otra de las características de las narrativas digitales es que suelen permitir la interactividad. Entonces ya cambia el rol, y eso, digamos, hace rato que nosotros hemos empezado a ver cómo las personas, desde la web 1.0, 2.0, en la 1.0 no podía haber interactividad, pero desde la web 2.0 ya comenzó a haber ese proceso de interactividad. Si quieres, regresa a la presentación. Entonces aquí vamos dejando. No, pues les pido que no se salgan de la aplicación, porque luego van a haber unas otras interacciones y ahí vamos a ir como inicialmente viendo sus reacciones al respecto. Ah, ya. Entonces, ¿Es esta o esta? Esta creo que es. ¿Siguiente? Siguiente, por favor. Voy a dejarlo del storytelling ahí un momentito quieto, porque lo voy a conectar sobre todo con el tema de la transmedia,
¿Sí? Bueno, entonces, aquí le estaba mencionando como que algunas características. Entonces, la convergencia de formato es propio de las narrativas. No es una exigencia, pero sí podemos ya ver video podcast, ¿sí? Podemos ver cómo, digamos, el mismo hecho de las plataformas que han ido surgiendo, cómo se va favoreciendo esa integración de medios, ¿sí? De formatos sobre todo, ¿sí? Más que medios son formatos los que se integran allí, el formato textual, el formato sonoro que está asociado con la clasificación de las narrativas. La interactividad que hace posible, digamos, si es que nosotros regularmente podemos retroalimentar o podemos interactuar, intervenir como sujetos, como no solo somos consumidores, y esa es la diferencia que hay con el broadcasting, ¿sí? Entonces, antes en la televisión, en la radio, nosotros la comunicación era de uno a muchos. Y nosotros solemos ser detrás del televisor sujetos pasivos. Entonces, si intervenimos, pues hacemos la discusión con otros, allí sí estamos, pero si no, no podemos retroalimentar lo que está pasando allá. Entonces, otra de esas características está asociada justamente con esa hipertextualidad que permiten ahora lo digital y la reticularidad. Entonces, la reticularidad es como yo también me vuelvo en constructor de contenido. No sé si les ha pasado, pero cuando vemos un video, por ejemplo, en TikTok, una de las cosas más bacanas es ir a leer los comentarios que las personas dejan, ¿sí? Porque hacen o unos apuntes bien chistosos o bien particulares, o cuando leemos las noticias, de pronto los comentarios que surgen delante, las críticas, los contraargumentos, ¿sí? O la retroalimentación que hay frente a ese proceso, pues eso hace parte de la construcción de la narrativa, hablando, digamos, en el contexto general. Ahora, vamos a llevar esto al aula de clases. Continúa, por favor. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a pensar esto en el aula de clase, tenemos que pensar primero que el medio no siempre lo tenemos. Entonces, somos escépticos frente a que el medio, tal como nosotros lo vemos que ocurre en el marketing o que ocurre en el periodismo, se dan en los espacios de clase. Entonces, me enfrento pues a un salón de clase, pues donde no puedo tener una sala de informática disponible, donde mis estudiantes de pronto no tienen todas las competencias que yo espero que tengan. También me enfrento a la limitación a veces de no saber cómo voy a enseñar esto utilizando el relato. Entonces, no sé qué día a un profesor en alguna clase me decía, Lilia, pero ¿cómo hago yo para hablar sobre narrativas mediáticas en química? ¿Sí? Mi hermana enseña matemáticas y me decía, o sea, eso lo haces tú, eso es tu cuento. Pero yo, ¿cómo hago para enseñarle matemática a los chicos y meter este tema de narrativas? ¿Sí? Y una vez, primero, no todo sirve para todo, digamos, es una de mis frases, entonces no siempre en todo enganches. Pero ¿acaso no estás tú enseñándole algo al estudiante que es de la vida cotidiana cuando le estás, o que, digamos, tiene un espacio en la vida cuando estás haciendo eso? Entonces aquí el énfasis no debe estar, digamos, en el medio que estamos utilizando, sino en cómo estoy yo construyendo ese relato, cómo estoy construyendo las narrativas. En ese caso, aquí traigo como unas expresiones que son muy propias, digamos, de algunos autores de comunicación y de comunicación, que está relacionado con Jesús Martín Barbero, que ya falleció, pero que es muy reconocido a nivel de Latinoamérica, sobre el paso de los medios a las mediaciones, ¿sí? Lo que nos dice Carlos Escolari, que también es un latinoamericano desarrollado a nivel de Europa, el énfasis no está en los medios digitales, sino en las hipermediaciones que se pueden construir. ¿Sí? El paso es del broadcasting, ¿sí? Al transmedia, ¿sí? La idea es pasar del libro, que es lineal y al que nosotros todavía a veces estamos anclados, no porque utilicemos el libro propiamente, sino por la manera como está nuestro relato, ¿sí? A la pluralidad y a la heterogeneidad de los textos en esas narrativas digitales que ahora tenemos. Entonces nosotros todavía como profesores solemos estar anclados al discurso lineal del texto, de cómo aprendimos, ¿sí? Pero las maneras como consumimos contenido por fuera no está siendo coincidente muchas veces con esa práctica. Entonces es cómo
nosotros también deconstruimos las maneras en las que llevamos el mensaje y comenzamos a apoyarnos en estas tecnologías, ¿sí? Para poder hacer esa historia. Hace poco yo he revisado un trabajo de un profesor de acá, como evaluadora de su trabajo de grado, y era sobre el estudio del el uso educativo que hacen de los podcasts. Y en ese ejercicio lo que hacía el profesor era que en pandemia tiene un canal donde enseña anatomía a través de podcasts. Y claro, surgía, digamos, un análisis frente a eso, estudiantes que decían que el contenido era muy corto, que de pronto no era profundo, pero otros que decían, no, esto me sirve para repasar, cuando voy en el bus vuelvo a escuchar lo que el profesor ha dicho, ¿sí? Entonces, obvio, no a todo el mundo le va a tener el mismo efecto. Ahora, ¿qué pasa? En el aula de clase nosotros tenemos estudiantes que son más auditivos, tenemos estudiantes que son más kinestésicos, tenemos estudiantes que prefieren de pronto vernos, son mucho más visuales. Entonces nosotros también tenemos que favorecer este tipo de procesos sensoriales en nuestras aulas de clase. Y entonces, hay una cosa que nos decía Martín Barberi, es nosotros nos hemos quedado anclados pues al libro, cuando el libro ya incluso ha roto con la linealidad. Y no es que esté mal, obviamente el libro es un elemento importantísimo dentro de nuestro texto. La pregunta es, ¿cómo estamos leyendo nosotros? ¿Cómo están leyendo nuestros estudiantes? La crítica va a veces decir, nuestros estudiantes no están leyendo, no, pero ¿qué están leyendo? ¿Cómo están leyendo? ¿Sí? ¿Y qué estamos leyendo nosotros de lo que ellos están leyendo? ¿Sí? Que eso es también a veces la detenimiento, y pues lo pienso como profesora. Siguiente, por favor. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre esa narrativa transmedia, como un tipo de narrativa digital, ¿sí? Entonces, que tiene unas características diferentes, pues, al podcast o al video o al texto o a la infografía, ¿sí? Porque lo que hace es que justamente el énfasis es en el relato, el énfasis es en la historia. La narrativa transmedia, que bueno, que digamos, nosotros reconocemos sobre todo a Henry Jenkins, de que hay un video más adelantito que hace todo ese estudio desde la MIT frente a detenerse a ver cómo es que se están consumiendo, digamos, las historias. Entonces, hace mucho tiempo, desde el marketing, empezaron a contarnos historias. No nos venden productos, nos venden experiencias, nos venden historias. Entonces, nosotros cuando vamos a un hotel, vamos a pasarla rico, vamos a disfrutar en familia, ¿sí? Más allá, digamos, de lo que nos cueste o de las comodidades, lo que nos venden son unas experiencias. Entonces, el proceso educativo también debe ser altamente experiencial. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos haciendo ese ejercicio? Es la pregunta. De Transmedia ha tenido mucha utilidad a nivel de marketing, ha tenido mucha, digamos, representación a nivel de producción cinematográficas, ¿sí? O sea, la industria cultural se ha valido grandemente de esto y ha entrado después a los procesos educativos. Entonces, como definición, pues tenemos que hablamos de narrativas transmedia o la transmedia, es cuando una historia se cuenta desde diferentes textos, ¿sí? Y no solamente lo textual, digamos, literal, sino desde los diferentes lenguajes que podemos tener, más que texto sería lenguaje, y cómo ese consumidor, usuario, fan, puede entrar a ese mundo narrativo desde los diferentes puertas que esos textos le abren. ¿Sí? Y creo que esto todos sabemos. Entonces, usted ha sido en algún momento seguidor de alguna película, de algunas series, y esas hemos visto cómo ese mundo se ha expandido. Entonces, vemos cómo el mundo de DC, ¿sí? Todo lo que es el metaverso de Marvel, todo lo que fue, digamos, lo que marcó Matrix para los que creo que son de mi generación, por lo menos que yo estaba en la universidad, era lo más maravilloso que, digamos, los revolucionarios, sus efectos especiales y todo lo que se construyó ahí. Por ejemplo, Harry Potter y todas, digamos, estas narrativas que han ido surgiendo e incluso nos las están presentando como universos narrativos.
Y en ese ejercicio, continúa por favor, entonces en este ejercicio nosotros estamos constantemente consumiendo productos que tienen que ver con esa narración en diferentes momentos, en diferentes formatos y que se va, digamos, expandiendo y que se va enriqueciendo. Entonces, vamos a ver el video y luego hablo brevemente de esas características. ¿Nos confirman si se escucha? ¿Si se estaba escuchando? Sí, sí se está escuchando. Perfecto. We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born. It's an era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belong to the folk. As we moved into the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright owners and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. We take control of the media as it enters our lives, and that's the essence of convergence culture. Convergence culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or a Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. We are developing technologies around collective intelligence which allow us to monitor government-produced data in ways that would have been impossible before. We're seeing human rights activists taking videos recorded by torturers and turning them around and using them to call attention to the role of torture around the planet. George Orwell imagined a world where Big Brother was watching us, but we instead, with little cell phone cameras, are watching Big Brother every moment of the day. Bueno, entonces, este video, que es mucho más largo, pues que si este tema les interesa, les recomiendo poder revisar los textos que alrededor, los escritos que alrededor tiene Henry Jenkins frente a eso, porque para ver, y es una manera de darnos cuenta cómo a principio del siglo XXI ya se está hablando, digamos, teóricamente de este modo de narrativas. Es que justamente cuando nació Internet, pues nos damos cuenta que empezó a evolucionar la manera en las que los modos, ¿sí? en los que contamos las historias. Aquí quiero resaltar dos cosas. Uno es la inteligencia colectiva de la que habla Henry Jenkins, que es un concepto propio o que acuñó Pierre Levy sobre pues, el padre de la cibercultura, de conceptualización de la cibercultura, y es como las personas, a través del conectivismo que nos permite Internet, nos volvemos constructores de contenido y que esas construcciones giran alrededor de unas narrativas que nosotros estamos aportando constantemente. Entonces, esa es una de las cosas. Y lo otro, pues, es justamente el empoderamiento al que entramos nosotros como
como personas, sea del común, y creo que es la ruptura más grande que tiene, vuelve, digo, el broadcasting, ¿no? Una de las alrededor del broadcasting se tejieron unas teorías de los medios de comunicación y cómo los medios nos atontaban y cómo nos lavaban el cerebro y cómo había, digamos, la aguja hipodérmica que se nos metía el mensaje por debajo de la piel. Y no es que no pase, ¿sí? No es que los medios de comunicación no configuren nuestro mundo, porque el real, cómo nos percibimos nosotros, está también en cómo nos están contando la historia de lo que está pasando alrededor de nosotros. La agenda, digamos, política, económica, se construye alrededor de la historia y de cómo nos las cuentan, y nosotros nos creemos, digamos, el cuento. Entonces también hace parte del relato que estamos teniendo constantemente. Entonces, en este ejercicio, pues a mí me parece súper maravilloso, porque a nivel de educación eso lo que hace es devolverle al estudiante o entregarle al estudiante un papel que se ha estado reclamando hace mucho tiempo en educación, y es que sea protagonista, ¿sí? Porque aquí no se trata de que nosotros narremos, se trata de que el estudiante pueda narrar. Si quieres, adelanta. Vamos a pasar... ¿El video o la...? No, la presentación. Vamos a pasar a la siguiente y luego damos espacio a este. Entonces, en la transmedia hay dos conceptos que son valiosos, que tienen que ver con el canon y el fandom. Entonces, el canon es por donde se arranca la historia, y digamos a nivel de educación, el canon lo hacemos los profesores, porque nosotros pues construimos, empezamos a construir ese mundo narrativo. Pero el fandom es muy importante y de hecho es determinante para el crecimiento de la historia, ¿sí? No sería lo que es si no hubiese un grupo de fans detrás de este trabajo, construyendo nuevas narrativas, expandiéndolo, hablando, dedicando horas en los foros a hablar sobre esto, sin salir disfrazados, digamos, en Halloween, a construir todo este mundo narrativo. Entonces, lo valioso de la transmedia es que no solamente está ocurriendo en lo digital, está también ocurriendo en el espacio de lo físico. Entonces, esto también tiene la convergencia de medios. Entonces, nosotros somos navegadores constantes de entre lo analógico y lo digital. Somos constantemente navegadores entre lo físico y lo virtual. Entonces, estamos yendo y regresando. Hay un autor que se llama Néstor García Campín, ¿sí? Que un texto muy valioso que hablaba de cómo nosotros estamos entrando y saliendo constantemente a la modernidad, sobre todo en un espacio como es Latinoamérica, donde todavía conservamos arraigos, digamos, a lo feudal incluso. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio el fandom es ese cómo entra ese usuario, ese consumidor a ser partícipe. Entonces, a inicio, digamos, cuando la narrativa transmedia surge un poco a nivel del cine por accidente, no se podía reconocer qué hacía este fandom y pues cómo era importante. Ahora cada vez más se le da más uso. Entonces, nosotros vemos que hay una narrativa transmedia que es estratégica, que es pensada, que es un mundo construido, y hay otra que es accidental, ¿no? Que es un poco táctica, como lo pueden mencionar. Nosotros en las aulas de clase, pues puede ocurrir ambas cosas. Lo ideal es que, bueno, que responda más a una construcción previa, ¿no? Y es un poco por donde voy a terminar de hablar acá. Si quieres, sigue. Entonces, aquí tenemos unos principios, de acuerdo con Henry Jenkins, de lo que debe ser, digamos, de cumplir la narrativa transmedia. No voy a entrar a detallarlos todos. Voy a hablar sobre aspectos como la capacidad de expansión que puede tener la historia, y es cómo se puede replicar, cómo se puede sacar, digamos, del formato. Entonces, una historia que arrancó con un libro, luego cómo puede pasar a hacer un podcast, cómo puede ser, digamos, dramatizada, cómo algunos fragmentos pueden ser sacados de allí y expandidos. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Sí? También el tema de la inmersión y la extracción que decía. Entonces, es como de pronto podemos entrar y volverme parte, digamos, de ese universo narrativo, o cómo puedes traer parte de ese universo narrativo y ubicarlo en el espacio físico, como, digamos, puedo ampliar la historia desde allí. Tiene que ver también la capacidad que tiene la ficción y la realidad de interconectarse.
y la serialidad, que es la capacidad, digamos, de navegar o de articular diferentes plataformas y diferentes formatos, y la subjetividad, que me parece muy valioso, es la capacidad de ponerle vida a esos personajes, y es, por ejemplo, lo que vemos que hace Marvel cuando cuenta la historia, desde el señor Strong, desde que cuenta la historia, desde el Hombre Araña, y no solamente el Hombre Araña, digamos, no es solo una historia del Hombre Araña, son muchas historias alrededor de esas miradas, y podrían contarlo desde la tía, de cómo es que del Hombre Araña, ¿sí? Tía May. De la tía May, podían contarlo también y sería otra mirada. Entonces aquí los personajes van ganando protagonismo y lo que hacen es ir expandiendo esa historia, y pues, eso es valioso porque también permite desde allí poder enriquecer el relato. Y es que cuando uno entra a estos universos se da cuenta que puede entrar por donde sea. Entonces como que entras y dices, no me tenía que ver el Hombre Araña que estaba antes, pero pude entender un poco esta película, me ubiqué, entro por allá, luego me veo acá, y entonces puedo ir navegando por ese mundo narrativo. Si quieres, sigues, por favor. Hay un proyecto ya, digamos, a nivel de narrativa transmedia en Colombia, que es hace ratito que se construyó, que es de la Universidad de AFIT, que hay una maestría en transmedia educativa. Y lo que están viendo aquí es las construcciones que se hicieron alrededor del libro de la Odisea. Entonces, la Odisea arrancó, digamos, la idea era como promover la lectura de este texto que es, digamos, típico en la literatura que tenemos que leer en educación básica secundaria, en media vocacional, y entonces lo que hicieron fue como poder construir una narrativa alrededor de esto. Entonces vemos, por ejemplo, el primer video es un estudiante que hace una trova, ¿sí? Alrededor de la historia de Ulises. El pandero, ¿sí? Es una dramatización. El pandejo es una dramatización que se construye donde esos personajes como Calixto, Ulises, comienzan a tomar otros roles, digamos, y lo hacen alrededor al modo, digamos, antioqueño aquí, ¿sí? Hay una animación de quién es Homero y la historia de Homero y su, digamos, biografía y demás. Y hay toda una construcción también de animación frente a cómo ocurrió, digamos, fragmentos de la Odisea. Y lo que están viendo en el mapa, digamos, es una ubicación, digamos, de esos personajes en el mapa de Es como un juego de mesa. Europa. Sí, es como un juego de mesa a la vez. Entonces es interesante porque esto, si bien lo medió un semillero de investigación de la Universidad AFIT, pues fue un trabajo que se hizo en los colegios y que, digamos, permitió poder contarlo. Aquí la importancia está en el relato. Entonces, si dan cuenta, los personajes no tienen que ser, no son, digamos, cosas excepcionales que a veces nos quedamos en eso. Yo a veces cuando estaba en clases, los estudiantes haciendo muchos dibujos, yo decía, bueno, ellos van por una onda y yo voy por otra, ¿no? Tal vez si le pedía a los estudiantes que me hicieran un cómic de alguna de las clases, estaría mucho más interesado porque se desconectan cuando uno está con este discurso muy de broadcasting, ¿no? Entonces, continúo. Entonces, bueno, ese es como el discurso un poco de traerlo. Mi propósito, digamos, no es como entrar a conceptualizar, sino más bien a mostrarles algo que yo, digamos, percibo como una inquietud que deberíamos tener los profesores en su mayoría. Entonces ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio. Y bueno, este meme que me parece genial, porque a todos nos pasa, es que vamos a ver, digamos, qué de esto de pronto quedó y qué se integra con lo que usted ya sabe, y vamos a tratar de hacer pues un ejercicio práctico. Sigue, por favor. Entonces, vamos con una ruta, digamos, a seguir. Entonces, hay un artículo de Jairo Pérez Rubiano del 2018 de la Universidad Sergio Arboleda, que es producto de una investigación, de un proyecto transmedial que se llama Madeja. Lo que va a traer acá es, digamos, la ruta que este profesor nos propone de cómo articular la transmedia al contexto de lo educativo. Sigue, por favor.
Entonces, de aquí vamos como a recuperar unos momentitos que son valiosos, porque pues nosotros no podemos entrar, digamos, a improvisar. Entonces, es por dónde partimos. Pues podemos partir de la intencionalidad pedagógica, que es todo el proceso, el para qué, digamos, de la construcción del relato. Luego viene la construcción de este mundo narrativo y es, pues, qué es lo que voy a contar y a través de qué formatos, cuáles son las narrativas que voy a utilizar para contarlo, porque eso me da lugar a pensar cuál es el ecosistema mediático, es decir, cuáles son los medios, aplicaciones, plataformas que se van a integrar para que de allí entonces surjan las actividades que yo estaré haciendo, que estarán haciendo mis estudiantes y que entre, digamos, a hacer el proceso. Esto pues en una motivación constante, porque pues también hay que dar el lineamiento, y otros lo sabemos, y una retroalimentación de ese ejercicio para el estudiante. Entonces, les voy a pedir, pues, ahora compartimos el link, pero a los que están de pronto desde su celular, poder escanear este código. Este código los va a llevar a un Padlet. En Padlet, pues, hay un contexto, digamos. Es un contexto que los saca de lo universitario. Los pongo en un contexto que creo que no es común para ustedes. Y la búsqueda es, digamos, poder pensarnos desde fuera del aula que hacemos, de las clases que hacemos constantemente, ¿sí? No los estoy poniendo a pensar, digamos, en los espacios virtuales o a distancia, sino que a veces de pronto lo estoy poniendo a pensar más en un espacio de presencialidad, ¿sí? Pero que es muy común en nuestro contexto. Entonces, vamos a pasar a la historia. ¿Sigo en la siguiente Sí. o vamos el código de la...? Si quieres, vamos a la siguiente y ahorita regalamos el código. Aquí está, digamos, el caso, es el contexto. Entonces, los estudiantes de la Escuela Rural Los Robles, en la que se cuenta con 6 grupos, desde preescolar hasta quinto, orientados por 2 profesores, ¿sí? Ya tenemos una escuela de multigrado. Presentan desmotivación para aprender el área en el que usted es experto o experta, ¿sí? Entonces, en lo que usted enseña, especialmente los grados cuarto y quinto. En la medida que avanzan, el interés por asistir a las clases se ve afectado, hay un problema de reacción, lo que afecta a su vez el desempeño. En la escuela se cuenta con un acceso limitado a las tecnologías digitales, ¿sí? Los estudiantes, para la realización de sus actividades, usan celulares de sus padres, tienen 4 portátiles, un proyector que hace parte de la dotación de la escuela. Asimismo, el acceso a Internet lo hacen a través de los datos del profesor, el Wi-Fi que les comparte un vecino y el paquete de datos que tienen sus padres, ¿sí? Entonces, la invitación es que ustedes puedan escoger, pensar en una temática que les gusta, que se pueda, digamos, enseñar a estos niños sin ponernos a meternos en los estándares, y pensar cómo esto lo podrías enseñar, ¿sí? Si hoy quieres decir, bueno, eres profesora del área de literatura, entonces, ¿cómo enseñarías a los estudiantes las competencias de lectura, escritura, escucha? Si eres de pronto profesor de ciencias sociales o del área asociado, pues, ¿cómo trabajarías una temática alrededor, digamos, de la vida en sociedad? ¿Sí? Entonces, no construí, digamos, un caso específico porque sé que tenemos varias historias. Entonces, la búsqueda es cómo podríamos escoger un tema y de manera, digamos, muy rápida, sin pensar muy elaboradamente, y seguir las indicaciones del Padlet. Entonces, vamos a salir de acá porque la historia está en el Padlet para los que estén ingresando. Me devuelvo. Sí. Entonces, sal de la presentación, de la pantalla completa. Ok. Y entra, aquí está el Padlet, ahí al ladito. Al otro lado, el otro. Eso. Ok. Sí, entonces aquí donde está la flechita esta, ahí puedes capturar el link. Hay un enlace. ¿Qué es esto? Vamos a copiarlo. Acá. Sí, estamos copiando el enlace del Padlet. Lo vamos a hacer un poco a modo de lluvia de ideas. He colocado
como los 4 momentos de los que acababa de hablar brevemente. Entonces, arrancando con la intencionalidad pedagógica, lo primero que van a encontrar allí son unas preguntas orientadoras, ¿sí? Que te ubiques cuál es la situación en la que estás en ese momento, digamos, en este caso. Estamos en una escuela rural, tenemos una limitación de dispositivos tecnológicos, tenemos un estudiante que está desmotivado frente a una temática que puede ser tan compleja como tú quieras para enseñar en grado 4º o 5º, ¿sí? ¿Cuáles son esos participantes con los que cuentas? ¿Cuál es el objetivo de esa formación? ¿Cuánto tiempo durará? Digamos, esa experiencia son los primeros elementos que regularmente pues tendremos que definir en un proceso cualquiera que sea. En el caso transmediático pues sería eso. En lo mundo narrativo, a su vez, también hay unas preguntas, y así para el ecosistema mediático y la propuesta de actividad. Entonces, yo sugiero pues que vayamos, a la medida que puedan ustedes integrarse a la actividad, puedan pensar, escoger la temática y empezar, digamos, a hacer sus aportes acá. Esto es para acceso, digamos, libre, es anónimo, pueden escribir lo que sea y pues nos tomemos un tiempo para esperar y vamos viendo pues si surge el ejercicio. Y yo me imagino que dentro de los asistentes pueden resultar preguntas en este momento. Claro, Entonces claro. creo que un espacio en el que podemos generar el espacio para preguntar y se vale no haber entendido el ejercicio, se vale, ¿cierto? Se vale claro. Y claro. se vale también preguntar eventualmente el manejo de la plataforma, porque, bueno, de esta herramienta de Padlet, seguramente algunos de ustedes lo han hecho, otros de pronto no. Esta herramienta permite, creo que el ingreso de varios medios, ¿no? Permite generarnos Sí. imágenes, permite también generarnos, bueno, otra serie de... Grabar audio, ¿no? Permite grabar audio. Sonidos, cargar una imagen, si tienes tu cámara, tomar inmediatamente una foto, ¿sí? O sea, permite varios formatos, puede utilizar varias narrativas en este caso para la construcción, ¿sí? La idea aquí, el reto es, bueno, si tengo que enseñar química a niños, ¿cómo puedo hacer yo para integrar esto, ¿sí? Conduciendo las condiciones que tienen estos chicos. Y sí, la idea es que podamos abrir el micrófono, que ustedes también puedan de pronto hacer las preguntas o los aportes que consideren en este momento. Y de aquí para adelante creo que sería justamente esa la dinámica, poder charlar. Si alguien lo quiere ir mencionando también, ¿no? Lo podría hacer, ¿cierto? Sí. De viva voz podría hacerlo. Si tiene alguna idea de lo que haría con este grupo de estudiantes, que ya es muy, muy particular, muy focal, qué tipo de iniciativas de multiplicidad de recursos podrían utilizar para el desarrollo de, bueno, a generar primero motivación y brindar información del área especial. Bueno, aquí estamos hablando de profesores pues de educación superior que seguramente tienen o son expertos en algunas temáticas, pero podríamos hacer la analogía o digamos, podríamos de pronto pensar en lo más parecido que podría enseñar o explicar un profesor universitario a este grupo de chicos que están ávidos de aprender de una manera diferente a la tradicional. Así es. Sí, el reto es sacarnos del contexto porque de pronto es para nosotros muy fácil envolvernos en el rol de profesores universitarios. Sí, yo aprovecho también, mientras van pensando, en compartirles en el chat el enlace a la asistencia. Ustedes saben que es importante digamos, dejar evidencia del desarrollo de esta actividad, entonces yo me voy a permitir copiar muy rápidamente el enlace de la asistencia en el chat y pues para agradecerles de antemano su participación y el registro de la información. El enlace de la asistencia es importantísima, no para que se vayan, ¿no? Sino para que podamos dejar información de la trazabilidad. Ahorita, yo te lo comparto. Ok, aquí veo a alguien que está haciendo, que inició, ahí va allí sobre la intencionalidad pedagógica, que es por donde primero debe surgir entonces alguien ya que nos dice acá que va a enseñar sobre cómo aportar a la producción de alimentos. ¿Sí? Eso está superior. Y que la idea sería como participar desde su entorno.
Esa es su estrategia de motivación, ¿no? Cómo participar en esto. Hay digamos, hablando de la pedagogía, lo bacanísimo de la transmedia es que nos permite integrar otras metodologías y estrategias didácticas. Por ejemplo, aquí el aprendizaje por proyecto puede ser perfectamente articulado con la transmedia, porque me permite a mí, digamos, es mucho más útil integrar la transmedia cuando tengo un proyecto que es o sea, una serie de sesiones, ¿no? Entonces, y también adquiere para el estudiante el sentido. Entonces, yo puedo planear una unidad y puedo integrar, ¿sí? Podría utilizar la gamificación también, por ejemplo. Hace unas semanas aquí en este mismo espacio estábamos hablando del aprendizaje basado en retos. Ok. Y una de las etapas o de las fases del aprendizaje basado en retos era la curaduría de los contenidos que pues el tutor normalmente debería compartirle a su grupo de estudiantes con el propósito de, digamos, inicialmente de hacer una aproximación, de hacer una apropiación de la información necesaria para resolver el reto. Y una de las recomendaciones que hace la literatura es que dentro de esa propuesta de medios o de recursos, pues para el abordaje del reto, pues están los diferentes recursos audiovisuales y que en este caso creo que aplicaría perfectamente la transmedia. Claro que aplicaría perfectamente, porque los profesores, digamos, solemos partir del ejercicio de curaduría, o sea, de poder buscar un material y poder ver cómo se adapta a lo que estamos haciendo. También podríamos enseñarle a nuestros chicos que eso se puede hacer. Pero con los estudiantes suele funcionar ponerlos a crear. Ellos son más creadores, ¿no? Son menos tímidos, digamos. Los profesores a veces somos tímidos en ese ejercicio. Para algunos salir delante de la cámara, eso me lo decía alguna vez una profesora en pandemia, decía que el mayor reto que había tenido había sido romper su timidez para exponerse a los estudiantes, ¿sí? Y yo creo que fue de las cosas que la pandemia nos dejó, o sea, el saber que podíamos estar hablándole a una cámara sin saber quién nos estaba mirando allá detrás y que ha sido una de las prácticas que han continuado, ¿sí? Aquí también podríamos trabajar, por ejemplo, articulado lo que es lo del triple learning, ¿sí? Esa metodología que es tan valiosa, podría articularse o podría valerse de la transmedia educativa, pues para enriquecer el escenario, porque justamente el triple learning nos da la posibilidad que el estudiante se empodere en su ejercicio de creando contenido. Flipped Classroom, que es el aprendizaje invertido, ¿no? Primero ir al material, a los recursos previamente diseñados, para luego hacer encuentros. En el aula de clase y poder, digamos, desde ahí construir. Bueno, creo que todavía no se han conectado. No sé si haya dificultades con el enlace o si alguien quiera expresar de pronto. Bueno, ahí está la profe Magda Bienet Solano. Claro, profe Magda, un gusto saludarla, tenerla de vuelta en estos encuentros. Bienvenida, hacía como 3 años que no hablábamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Sí se escucha bien? Sí. Unicafán, ¿no, profe? Unicafán, sí, señor. Magda, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora. ¿Cómo te ha ido? Bueno, aquí estamos en medio como de una lluvia, la oficina, la dinámica y todo eso, entonces trataré de ser muy breve con la apreciación. En realidad la asignatura que yo doy es farmacología y tiene que ver como en la parte de los medicamentos. Entonces, pues creo que lejos de esperar que los estudiantes y también los chicos cuando uno mira toda esta parte de clases y el interés en asistir a clases, yo pienso que uno debe llevar sus asignaturas como a la vida diaria y como llevar ese conocimiento para aplicación en sus vidas, en las de sus familiares y todo ese tipo de cosas. Y pienso que eso es generar interés en los estudiantes, o sea, dejar de pensar en que uno les da una asignatura para que aprendan para su desempeño profesional y llevarlos más como a la vida diaria. Frente al hecho de que por lo menos en la situación que yo veo son poquitos de pronto los medios digitales que tienen los estudiantes, pues optimizar eso con, por ejemplo, en mi caso, mi asignatura, decirles en un momento dado, lleven medicamentos que tengan en su casa
a el sitio de encuentro que tengamos en su momento en la escuela o el sitio que tengamos encuentro rural, y en ese momento vamos a hacer aprendizaje significativo con lo que ustedes tienen en su casa. Y vinculamos la parte digital en la medida en que averiguamos en todas las fuentes de información lo que podamos sobre esos medicamentos en ese momento de encuentro que tengamos y cómo ellos se volverían, por ejemplo, empoderar a los chicos, a los estudiantes, sobre cómo se maneja adecuadamente un medicamento en casa y pues hacerlo con sus medicamentos, con lo que tienen en ese momento, con el conocimiento que yo tengo sobre esas moléculas, y llevar lejos de llevar el aprendizaje para dejarlo ahí en la clase o en el aula de clase y en el medio digital, llevarlo a que ellos hagan, por ejemplo, unos videos instruccionales y se los lleven a su casa y con sus familias. Qué bonito sería que con sus papás le enseñaran a manejar medicamentos para la tensión arterial, que tenemos muchos problemas con ese tipo de medicamentos cardiovasculares, todo ese tipo de cosas, y que vean que ellos también son productores de conocimiento y no se queda todo ahí en una clase estéril de 1 hora, que uno ve que no va para ningún lado. Eso se ve mucho, sobre todo cuando uno en estudiantes de universidad expone toda la medicación para manejo de infecciones de transmisión del tracto genital y sexual, y pasa de ser, con sorpresa uno ve que el estudiante pasa de ser un simple receptor de información a decir, hombre, a mí también esto me puede pasar, entonces tengo que cuidarme, tengo que hacer este tipo de cosas. Y ahí es cuando uno ve que el aprendizaje pasa de ser una mera transmisión de información, pues a una cosa más significativa en ellos. Y eso es lo que uno esperaría, pues, con la parte de la escuela rural, en ese momento que tiene, pues, el manejo con los estudiantes. Yo creo que lo que he dicho aplicaría en cualquier contexto. No sé si me salí, pero aplicaría en cualquier contexto. Y es lo que yo espero como docente con mis estudiantes y en cualquier momento de mi vida que dé, pues, mi asignatura amada, que es la farmacología. De ahí terminaría. Gracias, profe Magda. Listo, Bueno. Magda. Sí, mira, y esto que está haciendo Magda es buenísimo, porque nosotros no podemos esperar ser expertos o montarnos el mundo narrativo con la primera clase, ¿no? O sea, si de pronto esta semana, este semestre, lograste que tus estudiantes hicieran unos videos, qué bacano si la próxima los estudiantes vuelven a realizar esos videos que hicieron sus predecesores y los vuelven y los realimentan, ¿sí? O ya no hacen videos, sino que pueden utilizar otro, digamos, otro formato, ¿sí? Por ejemplo, a mí me parece que hay una plataforma que es muy subutilizada y son los blogs. Los blogs pasaron de moda hace rato, sí, pero son buenísimos para hacer articulación de narrativas transmedia, ¿sí? Para poder ser contenedores de esos ejercicios, porque a veces de pronto cuando pensamos en las redes sociales, tienen su función, pero a veces no la cumplen tan bien como lo cumplen los blogs. Sí, también me gusta mucho el blog. Bueno, tenemos la mano levantada De Ana María. de la representación del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, la profesora Ana María Montes, y también hay unas notas. Ella sí que cuenta ahí en el historias de panel. fe. Sí, ella es experta, ella es una prosumidora consumada. Diaria. Sí, así es. Adelante, profe Ana María. Muchísimas gracias por la experiencia y la oportunidad. Aquí, cuando empezamos a hablar de cómo mantener la atención de los estudiantes y cómo lograr comunicarnos a través de una pantalla, también hay que ser respetuosos con FAEDIS, que lleva más de 15, 20 años. ¿Cuánto tiene nuestra facultad? 25 años por lo menos. Trabajando con las uñas. O sea, aquí creo que están nuestros compañeros vieja guardia que recibían exámenes por fax, que tenían radios de telecomunicación militar para sacar una antena por una ventana para poder dictar una clase o recibir un examen oral de nuestros estudiantes que se encontraban en zona roja, estaban sin señal. Entonces, es necesario ser respetuosos con ellos,
porque la mayoría de docentes vino a conocer esto y tuvo la grosería de dictar una clase presencial en el computador y obvio, una clase presencial en el computador se te van a dormir, se te van a ir a hacer otra cosa y la forma de reaccionar ante todas las cosas que pasan del otro lado de la pantalla, desde que apareció el gato hasta que se activó la olla express o pasó el señor vendiendo tomates porque estábamos en pandemia, es diferente. Entonces aquí, sobre todo los compañeros que iniciaron con la facultad, tienen muchísimas experiencias. Obvio, después de pandemia tenemos mucha más tecnología, súper chévere. Las plataformas son más amigables. Sí, a nosotros nos tocó con Blackboard, intentando anclar Blackboard a Moodle y hoy en día ya prácticamente Teams no requiere Moodle, sino es una propia aula en sí. Entonces, todo ese tipo de cosas que gracias a pandemia todo el mundo se dio cuenta que lo necesitábamos. Aquí el doctor Edgar, la doctora Kate, todos saben que con las uñas ellos empezaron a trabajar y después nos educaron al resto que la pasamos genial en pandemia porque no teníamos el miedo de, y si no me ponen cuidado, y si, cómo manejo, cómo programo, cómo cuadro. Sí, entonces me parece también que es importante resaltar el conocimiento previo. Sí, pandemia nos trajo muchas cosas chéveres, se han hecho muchos adelantos, pero es importante resaltar a quienes trabajaron antes de los podcasts de moda, antes de que cada quien tuviera su cuenta en YouTube para subir el video y usando la poca tecnología que había. Y a mí eso me parece maravilloso y me parece más de resaltar que utilizar, pues obvio, estas clases son para que aprendamos a utilizar la tecnología, pero me parece mucho más valorable esas antiguas experiencias de los compañeros que iniciaron con estos procesos, que se deben recalcar, resaltar y agradecer. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Y ahí justamente está, creo que Ana, la idea y es como el énfasis no está en el medio, sino en cómo hacemos que ese medio que ahora sí tenemos, pues pueda entrar a fortalecer. Pero, digamos, el ejercicio lo hemos defendido desde el inicio, digamos, de la docencia, digamos, de poder encantar a los chicos, porque realmente para mí los profesores tenemos que ser altamente seductores, no tiene que a los chicos venderle bien el cuento, ¿sí? Y creo que lo que tú mencionas es súper valioso en el hecho de poder. Estaba pensando algo más, pero se me fue la paloma ahora con lo que había dicho la profesora Ana María. Hay unas notas Sí. que yo creo que valdría la pena también revisar. Creo que por ahí está también el profesor José Guillermo Cogollo, estaba el profesor César López también, que lo vimos en cámara. Pero bueno, antes de pronto darles paso a ellos, y si tienen alguna intervención, de pronto leer lo que escribieron en la sección de intencionalidad pedagógica algunos de los participantes. Exacto. Dice, ¿cómo aportar a la producción de alimentos? Esa sería la temática en la que se centraría, Sí. ¿no? La población serían los niños, o sea, con quienes cuenta, quiénes son los participantes de ese proceso. Y la otra pregunta que está asociada con cuál es el objetivo de la formación, ¿sí? Participar de su entorno, cuánto tiempo duraría, un semestre. Acá tenemos otro, ¿no? Sí. Promover el mejoramiento de condiciones de los cultivos, dando a conocer nuevas tecnologías aplicadas al agro, ¿sí? O sea, sería un tema súper pertinente y creo que tiene que ver con el tema de lo experiencial. La agromática, ¿no? Exacto. Creo que hay un profesor le hicieron una nota en el programa Los Informantes, ¿no? Que en una vereda del Caquetá que se llama, se me escapa el nombre en este momento, pero ya es un profesor reconocido a nivel mundial por los esfuerzos que ha hecho en la aplicación de la tecnología en temas, pues digamos, en agro, sí, concretamente. Okay. Por aquí en Mundo Narrativo, en la parte de Mundo Narrativo, alguien escribe que contribuir a disminuir el hambre, creo que es el mismo profe, ¿no? Tal vez. Contribuir a disminuir el hambre en el mundo, la escasez de alimentos en el mundo, el aumento de población, cerca de 10.000 millones de personas. ¿Qué consumen esas personas? ¿Qué producimos? Realizar entrevistas a los padres de familia, eso es interesante, ¿no? Realizar entrevistas a los padres de familia sobre qué producen y qué tecnología y conocimientos se requieren. Requieren, sí.
Ok, este mundo narrativo estaría aquí entonces desde estas entrevistas. Yo no sé si el profesor que escribió esto quiere hablar Ampliar. y de pronto ampliar cómo el mundo narrativo se construye desde esas primeras, desde contribuir a disminuir el hambre, la escasez. ¿Qué se le ocurrió? De pronto ampliarlo, ya que te deja aquí, hay la limitación de lo escrito, ¿no? No sé si está con nosotros. Sí, bueno, está el profesor José Israel Huerta, sí. Profe Israel, adelante. Aquí tenemos algo que continúa, así creo que antes de darle la palabra Bueno, a Israel, antes de ir con el en profe el Israel. ecosistema mediático. Aquí Listo. tenemos algo más. De ¿Sí? Entonces, está hablando sobre videos, sobre técnicas de cultivos, semillas, que involucren al padre de familia, a los organismos de apoyo del agrónomo, a la Secretaría de Agricultura. O sea, ese sería, digamos, desde el constructo, desde la integración de la realidad, ¿no? De este contexto inmediato. Yo tengo ahí para contarles una experiencia que conocí hace poco con unos compañeros, una experiencia que está haciendo Finagro. Sí, Finagro es, digamos, el banco que financia todas estas, pero uno de los focos de ellos, donde se están centrando finalmente, pues uno, pues sí es la intención de los créditos, pero finalmente se están saliendo de esa línea financiera para un apoyo más hacia la formación y a la formación en microfinanzas, es decir, cómo enseñar al pequeño agricultor, a la pequeña familia, cómo esas finanzas de hogar finalmente pues les van a potencializar sus negocios. Entonces me pareció un proyecto bastante bonito y hacen uso de la narrativa igual digital. Entonces sus materiales son muy diálogos, o cuentan esas historias tanto exitosas como no exitosas que se llevaron a cabo pues en ese campo. Y una de las intenciones es precisamente entrevistar a esos agrónomos o digamos a los pequeños caficultores, pero es bien bonita. Y de ahí forman, digamos que a formadores de formadores, pero formadores, los mismos caficultores que tienen como un nivel allí, entonces enseñan pequeñas estrategias de pedagogía laboral, lo llaman más hacia el contexto laboral, o sea, llevar un poco esa pedagogía laboral a esas intenciones formativas cortas, pero que finalmente van a trascender en un éxito para sus familias a nivel pues, financiero, económico, personal. Es bien bonito ese proyecto. Sí, yo iba a hacer una mención muy corta para quienes de pronto quieran revisar el video. Es una nota del programa periodístico Los Informantes de hace cerca de 4 años. Es una nota que le hicieron al profesor Emiro Ramírez, o Luis Emiro Ramírez. Él es un profesor del Caquetá, en una zona rural, ingeniero electrónico, y él trabaja el concepto de la agromática. Entonces, es eso, para que de pronto lo tengan en cuenta también como una opción. Era solamente esa mención. Luis Emiro Ramírez, y hay una nota del programa Los Informantes. Si quieres colocar a la profe en cámara. De acuerdo. Ponemos a la profe nuevamente, y creo que hay otras menciones ahí en Creo que escuchamos a Israel, hay otros acá. Sí. Estoy aquí viendo como que ya se van concadenando. Entonces, escuchamos a Israel y seguimos mirando que hay otro trabajo sobre relaciones ecosistémicas allí propuesto. Profe Israel, adelante. Israel, un abrazo. Fraterno, compadre. Caluroso. Y motivador. Afectivo, caluroso en la distancia. No lo estamos escuchando, profe José Israel. Sí, aunque tiene el micrófono abierto. Está abierto, pero no lo estamos escuchando. No sé si está configurado el micrófono correcto. Bueno, de pronto mientras el profe Israel hace el ajuste, la adecuación, pues darle lectura aquí a otras anotaciones que hay. En la intencionalidad pedagógica hay uno, Edgar, que es sobre relaciones ecosistémicas. Hay, digamos, otra temática ahí, que relaciones ecosistémicas está ahí arriba. ¿Está arriba? Ah, ok, sí, aquí. Creo que ahí, digamos, esa sería la temática para trabajar, la relación ecosistémica, y acá veo abajo. Dice que el mundo narrativo sería mis sistemas y yo. Sería bacano saber, pues, que comprende, ¿no? El ejercicio del mundo narrativo es determinar a través de qué vas a contar el relato. O sea, vas a utilizar tal vez un podcast, ¿sí? Vas a utilizar una entrevista,
vas a hacer una serie de podcasts, posiblemente, vas a empezar por un libro, por ejemplo, podrías arrancar, vas a contar digamos, a contar unos cuentos, se va a construir algún tipo de composición musical, ¿sí? Porque también eso tiene que ver con el contexto. Si lo veo hace un rato, la Odisea, pues hay cosas que van surgiendo, ¿no? Pero de pronto el profesor desde allí espera a qué le va a dar prioridad, hacia dónde va a motivar a los chicos, porque pues a la larga las actividades podrían tener, están propuestas por el profesor y tienen una intencionalidad. Que de ahí surja algo más, pues también puede ser una construcción libre, ¿eh? Los que los estudiantes del mundo literario puedan hacer algún tipo de narrativa, digamos, libre. ¿Sí? Entonces mi sistema siguiente sería la motivación para que el profesor pudiera, ojalá, desarrollar ahí. Y puedes mismo editar tu participación, profe, y puedes escribirnos qué más podría contener este mundo narrativo, que tendría ese nombre, mi sistema y yo. Y por acá dice que un poquito en el ecosistema mediático, entonces serían podcasts. El podcast está más asociado aquí, en este caso, al mundo narrativo. El ecosistema mediático sería qué aplicaciones conoces o se te ocurre podrías utilizar para hacer estos podcasts, ¿sí? Que a mí me parece, yo creo que, bueno, hay unas plataformas como Spotify, como iVoox para hacer, que ahorita me acuerdo, pero, por ejemplo, yo vi a un colega trabajar podcast a través de un grupo de WhatsApp en pandemia, ¿sí? Okay. Los chicos hacían sus podcasts en el celular y los transmitían a través de WhatsApp. Y hacían unos ejercicios bacanísimos de radionovelas acerca de una temática que trabajaba. Entonces, cada uno por grupo, tenían asignados unos capítulos y los estudiantes tenían que construir todo el capítulo y todo el asunto, y habían eso. Era acerca sobre el tema, que creo que me acordé ahorita, el tema asociado a las como las costumbres, a la cultura, y la temática era todo lo que es plantas medicinales, la mujer, era el tema sobre la mujer, digamos, en el papel de la mujer en la cultura. Entonces, construyeron, porque a mí me llegaron unos podcasts sobre el tema de las plantas medicinales, las brujas, no sé qué se llamaba, cosas como esas, pero en la que escribía. Muy bacano. Entonces, es como romper también con las típicas herramientas que deberíamos tener para... Okay, son difíciles de manejar. Entonces, uno como nosotros en pandemia, con la dirección también de multimedia, con Nabor, en video, yo me acuerdo que una vez dije, no puedo con la herramienta que saca en el computador lo tengo súper bloqueado, y me dijo, profe, envíamelas por WhatsApp, ¿sí? Hazte en ese escenario, con esas características, y házmelo por WhatsApp. Y perfecto, digamos que lo hizo, lo unió todo y funcionó. Entonces, digamos que es por eso, no es la herramienta, finalmente no es el medio, sino es la intención que está detrás. O sea, que era lo importante, obtener ese audio, esa narrativa que él tenía que colocar en ese momento en el video. No importaba en cuál era el medio, que no estuviéramos acá para grabar, ¿sí? Así con todo lo tecnológico. Y eso es, creo que, el mensaje también que quiero que pensemos, porque a veces uno se limita porque no tiene la formación técnica de, pues si yo supiera hacer video, me pusiera a hacer video para mis clases, ¿no? Pero no necesariamente, ya se pueden hacer videos de grabarte desde PowerPoint, no ejemplo. Ajá. Sí, hacer cositas como esas. A mí me parece una experiencia bacana. Yo no tengo miedo de preguntarles. O sea, mis temores de preguntarle a los chicos cómo hacer las cosas, hace rato que se fueron. Entonces yo vengo y le pregunto a los pelados, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hiciste eso? ¿Sí? Cosas como esas. Eso es súper valioso. Creo que parte de las herramientas que nosotros hemos venido aprendiendo, que hemos venido trayendo, muchas han sido así. O sea, ¿en qué herramienta hiciste esto? Profe, tú nos diste esta, pero yo encontré esta. O mi hermano me recomendó esta. Entonces, ven, socialízala. Entonces, sí, porque no hay que tener temor, uno no las debe saber todas. Al contrario, ellos son una fuente de aprendizaje fundamental en ese sentido. Así es. No sé si ya tenemos ahora sí el sonido del profesor José Israel Huertas para que nos regale su intervención. El tiempo se nos está agotando. Profe Israel, no sé si está ahí, nos escucha, si de pronto ya logró adecuar el sonido para escucharlo. Tal vez no. Tal vez no. Bueno. Bueno, les recordamos
que en el chat de esta sesión de videoconferencia está el enlace de la asistencia para que quienes aún no lo hayan hecho, pues nos compartan su información, por favor. Les agradecemos mucho. Es importantísimo el registro de sus datos para dejar evidencia del desarrollo de esta actividad principalmente. En el chat está escribiendo Israel. En el chat. Israel está escribiendo en el chat. Si de pronto tiene alguna dificultad. Bueno, aquí alguien nos dice él, soy el autor de los comentarios, el profesor Luis Emiro estuvo con nosotros, qué bien, en el programa de Ingeniería Industrial País en el año 2017. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahorita yo creo que como parte de la información complementaria de esta sesión voy a poner el enlace, porque ya es una referencia, el profesor Luis Emiro Ramírez, creo que sí, Luis Emiro, pues ponerlo como referente el enlace. Adelante. Si ya regresa a la presentación, como los profesores pues igual pueden estar viendo acá, regresa a la presentación para ir terminando, porque también ¿dónde dice presentación? Ese está, sí, gracias. ¿Sí? Les pongo allí en grandiecito. Bueno, continuamos. Una más. Sí. Entonces, pues voy a ubicarlos. Me voy a ubicar acá donde estamos. Este es el mismo link, digamos, de Mentimeter. Fíjense, el mismo código lleva ya. Ahorita pues debería estar ubicado sobre una experiencia, sobre una pregunta que es ¿cómo fue tu experiencia? La idea es que usted pueda, digamos, allí calificar un poco cómo fue este espacio a modo de retroalimentación y a modo de también de saber, bueno, con qué me quedo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, pues, aquí que puede ser con respecto a la temática, no respecto a la lila, porque bueno, yo solamente estoy aquí en Guillermo. Creo que ya cerró el micrófono. Gracias, ingeniero José Guillermo. No, de hecho, si tiene algún comentario, profesor José Guillermo, bienvenido. También lo puede hacer. Puede habilitar su micrófono y hacer el aporte. Sí, sí. Qué pena con ustedes. Tenía habilitado el micrófono, el video y vinieron aquí a hacerme unas preguntas. Escuchó su linda sonrisa, Cocollito. No, pues todo esto, el tema de la narrativa es muy interesante, digámoslo así, es una herramienta, también llámese un instrumento y una estrategia para que nosotros, no solamente de manera pedagógica, didáctica, llevemos los mensajes a lo que queramos enseñar a nuestros estudiantes. Es también tener en cuenta, y lo discutíamos ahorita mismo, acá con profesores del programa de Ingeniería Industrial a Distancia, acerca de la importancia de no solamente el compromiso por parte de nosotros, de implementar, diseñar e implementar estas estrategias como tal, por los diferentes medios, sino la importancia también de quiénes están recibiendo, cómo están recibiendo los mensajes, el contenido. No es lo mismo yo habilitar un canal de podcast con una temática específica que sé que a mucha gente le puede gustar y a otra gente no le puede gustar. Entonces, pues a los que les guste, consumen obviamente el contenido que yo doy. Eso es así de sencillo, diferente a que yo dentro de mi programa, los contenidos que consumen mis estudiantes, pensaría yo que previamente están supeditados al gusto de ellos, al querer aprender o al querer recibir esa información por parte de ellos. A sorpresa que es una de las complejidades que vemos nosotros acá, al menos en el programa, de hacer contenidos y que sabiendo que son temáticas que permiten de una u otra forma enseñar competencias o que ellos logren ciertas competencias, los estudiantes,
no les gusta el tema. No tienen el concepto de ese también aceptación, el docente que quiere enamorarlos. Entonces debe ser noviazgo mutuo, una retribución mutua, una apertura mutua de mente para uno dar conocimientos, el otro recibir conocimientos. Entonces, he ahí una de las brechas bastante fuertes, grandes que se presentan acá. Ahora también, por ejemplo, el tipo de contenido. Decimos que hoy en día los estudiantes, de acuerdo a las redes sociales, quieren aprender muy rápido, etcétera, etcétera. La pregunta ahí es la siguiente. Estructuralmente, fisiológicamente, hasta químicamente, el cerebro de nuestros estudiantes de hoy en día son estructurados de tal manera con cierto cociente intelectual que les permite en 3 minutos aceptar, aprender, entender, comprender un algoritmo o una explicación complicada respecto a una temática. Es una pregunta. Cuando vemos que realmente se requiere un poco más de explicación, un poco más de didáctica y plastilina, disculpen la expresión, para explicar temas complejos, al menos en ingeniería. Entonces, uno, ¿cómo están concebidos ellos hoy en día de acuerdo a nuestro contexto real de aceptación de información por parte del estudiante? No contamos con el 100% que todos son genios para recibir y aprender y adquirir una competencia en 3 minutos. La otra es con los medios que cuentan ellos para hacer ello. Ya viene por parte de nosotros, obviamente, el enamorarnos. Darles información que enamore, que guste. Pero debe haber una retribución por parte de ellos que realmente a donde están inscritos y lo que están aprendiendo les nazca aprender de corazón. Y si el contenido no cumple las expectativas del estudiante que está consumiendo por gusto y buen color esta información, pues él va a tener esa motivación y automotivación de investigar lo complementario que requiere en otras plataformas, en otros contenidos, en otros ambientes de aprendizaje, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro, a mí me gusta, por ejemplo, el arte. Y yo me meto a consumir información, por ejemplo, y contenidos en doméstica. Y en doméstica resulta que compro los contenidos, los estudio, veo que en algunos son muy didácticos, algunos no, y necesitan una complementariedad para yo poder aprender, digamos, una técnica específica, pero es mi gusto y recibo esa información con ese amor y ese cariño con que mi cerebro está pidiendo a grito entero aprender eso. Y voy y hago la investigación y complemento en otros sitios exactamente lo que quiero hacer, ¿de acuerdo? Lo que quiero aprender. Entonces no me limito solamente a lo que la universidad y la OVA, la materia X de ingeniería industrial me esté dando. Porque me gusta el tema, tengo la madurez y el nivel de conciencia tan alto, de que es una temática que realmente sé que me sirve y quiero aprenderlo. Y eso es lo que nuestros estudiantes deberían previamente y predefinidamente tener en cuenta para meterse a estudiar una carrera o a ver una materia, etcétera, etcétera. Entonces, si vuelvo y repito, si este consumo de información, de contenido, no le basta y no cumple realmente sus expectativas, obviamente no las hace saber para nosotros mejorar y complementar con videos de apoyo, etcétera, etcétera, y estrategias, cualquier cantidad de estrategias. Pero es la responsabilidad de
es buscar papers, buscar bases de datos especializadas, bibliotecas, plataformas que les puedan permitir complementar esta información. Entonces, algo muy importante es quiénes realmente están dentro de este espectro de aprendizaje con el rol de estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, es una tarea también ardua desde mi punto de vista. Es uno de los primeros factores críticos de lograr nosotros, uno, enamorar al estudiante y dos, que el estudiante salga un excelente profesional, ¿vale? Entre otros factores, otros elementos que hay que tener en cuenta aquí en esta dinámica. Vale, este es mi aporte puntual respecto al tema de la narrativa o de los escenarios pedagógicos y didácticos que tratamos de suplir con estas estrategias de aula virtual a distancia. Gracias. Gracias, profe. Sí, eso es cierto. Nosotros no conocemos a nuestro estudiante. Necesitamos conocerlo. Y lo que dice José Guillermo es absolutamente cierto. Consumimos aquellos contenidos que nos producen placer. Por eso los hobbies nadie nos tiene que enseñar nadie nos tiene que apurar para que aprendamos un hobby, ¿sí? Así deberían ser las carreras vocacionalmente, ¿no? Pero el mismo sistema educativo, y una crítica, digamos, tal vez un poco brusca, al estudiante le vamos enseñando a ser perezosos. Entonces, ¿por qué? Porque la responsabilidad la hemos asumido los que masticamos la información y luego se la entregamos. El estudiante también ha tenido que aprender, y eso no es solamente, digamos, de las primeras bases, el tema de la autogestión del aprendizaje. Porque, bueno, como no sé qué con Edgar, ya, si un video puede reemplazar al profesor, entonces, ¿qué estás haciendo tú, profesor? ¿Qué estoy haciendo yo como profesor? ¿Sí? Y ¿se puede estudiar una carrera en Internet ahora? Sí, más lento, tal vez, con un nivel de dificultad, porque no se tiene la mediación del profesor. Pero no estamos teniendo, digamos, nosotros conciencia y tampoco estamos ayudando a veces a nuestro estudiante a que adquiera su responsabilidad dentro del proceso. Bueno, yo creo que ya terminamos. Sí, vamos cerrando. Yo solamente iba a hacer una pregunta ya de cierre y tiene que ver con... hace un rato mencionábamos en una charla informal que la universidad tiene más o menos 1000 años de historia y que la escuela, el colegio, digamos, tiene más o menos 300 años de historia y se remonta a los orígenes o a la época prusiana. Y en ese tiempo la educación siempre ha girado alrededor de la monomedialidad del texto, del libro escrito. Y pues la invitación que hacen muchos autores como Scolari o como el mismo Jenkins es, bueno, apliquemos o utilicemos la transmedia, no dependamos únicamente de una sola interfaz como es el libro o el texto escrito, sino ¿qué invitación le haría Dalila a los profesores que asisten esta tarde? ¿Qué mensaje les damos para cerrar finalmente pues esta sesión de transmedia aplicada a la educación e invitarlos, digamos, digamos, a pensar un poco más en esta temática, en las diferentes interfaces o en la narrativa transmedia? Pues yo creo que está justamente con el desfase que siempre se ha criticado que hay entre la educación, entre el sistema educativo y la sociedad. Nuestros estudiantes deben salir para la sociedad en la que están, en la que actúan. Y si no podemos nosotros, digamos, articular las prácticas educativas a esos procesos sociales que están ocurriendo, pues vamos a seguir viviendo ese desfase y vamos a poder seguir, digamos, victimizándonos como los que no nos prestan atención. Yo creo que lo que nosotros tenemos que aprovechar justamente es, uno, pues las capacidades que tenemos también como profesores que van más allá del solo enseñar clases, reconocer en nuestro estudiante que es un co-creador de conocimiento, es creo que de lo más importante, ¿sí? Y reconocernos a nosotros como lo decía Freire, como educador educando, es decir, que estamos en constante proceso de aprendizaje. La didáctica y la pedagogía digamos, son unas áreas que son complejas porque están, digamos, al servicio, pero también en proceso constante de cambio. Nosotros somos los que tenemos ese rol, digamos, porque somos los que tenemos que pensar por adelantado
el proceso. Pero la invitación es a que exploren, a que compartan experiencias, a que se replanteen la manera como están haciendo sus clases, a que hagan una metacognición y desde allí vean, digamos, cómo estos elementos pueden ayudar a que el estudiante pueda volverse co-creador de su proceso de aprendizaje. Y así como dice José Guillermo, entregamos a la sociedad un estudiante mucho más productivo, más ser humano, tal vez, porque creo que a la larga es lo más importante, ¿no? Bueno, profesora Dalila, muchísimas gracias por su presentación, por habernos acompañado en este espacio, habernos compartido un poco de su experticia en estos temas de la transmedia aplicada a la educación. Esperamos que pues no sea la última vez que la tengamos por acá, que sea más recurrente y que nos pueda seguir aportando y compartiendo su información. Y pues no, agradecerle. Yo creo que ha sido productivo desde mi parte, pues es un tema muy pertinente, sobre todo cuando hablamos de educación virtual y a distancia, pues la narrativa y particularmente la narrativa digital y, digamos, pensar en utilizar diferentes interfaces para ser destinados a la formación de nuestros estudiantes, pues indiscutiblemente es un tema que no podemos dejar de lado, que está relacionado con las tecnologías de información y comunicación, que está relacionado con los diferentes medios o mediaciones, como usted lo decía, si pasar de los medios a las mediaciones. Entonces son absolutamente pertinentes los temas que usted nos compartió el día de hoy. Así que, pues muy agradecido, recordarle a todos los profes que nos acompañaron que nos regalen el registro de su asistencia. Ahí viene. Que si vuelves a compartir el link. Ah, que si vuelvo a poner el link. Bueno, ya lo buscamos. Y pues yo creo que vamos finalizando este encuentro. Gracias a todos, profes. Voy a poner aquí nuevamente el enlace de la asistencia. Lo voy a poner aquí al final para que lo tengan. Registro de asistencia. Y pues agradecido con ustedes por el tiempo que nos dedican, por el espacio y por su interés, sobre todo por eso, por el interés en poder aplicar pues esta información, estas ideas. Profes, encantado de tenerlos en este espacio. Nos vemos en 8 días, no mentiras, en 15, porque en 8 días estamos en Semana Santa. Sí. Feliz descanso y merecido. Profe Marta, un placer haberla tenido por acá. Profe Linda, profe Liliana, a todos quienes nos acompañaron en esta sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Gracias. Pues déjame, yo busco ese. Muchas gracias. Un feliz resto de tarde.